Para solucionar un sistema de este estilo, tengo que mirar en dónde confluyen todas las fuerzas. Entonces, si observamos, las fuerzas van a confluir en este punto, donde va a tener esta cuerda que le hace fuercita, esta otra cuerda que le hace fuerza, y la última fuerza que tiene la tensión que nos sostiene el peso del semáforo. Por lo tanto, debemos realizar nuestro plano cartesiano en este sector. Ahora, vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para ello vamos a dibujar las fuerzas. Recordemos que las fuerzas se representan como vectores dirigidas hacia donde está la fuerza. Entonces comenzamos con la primera fuercita y básica que tenemos. Esta fuercita que va hacia abajo nos va a representar la tensión de la cuerda que va en esa dirección. Resulta que esta tensión, si nosotros observamos, esta tensión nos está sosteniendo todo el peso del semáforo, por lo tanto, esta tensión va a ser igual al peso del semáforo. Siguiente tensión, que está dirigida hacia esta cuerda, que vamos a llamarla tensión 1, y la siguiente tensión va a ser la tensión 2. Listo. Entonces, ahora las vamos a etiquetar. Entonces, tensión 1, tensión 2 y tensión 3, que es la que va hacia abajo, que ya sé que me va a sostener el peso de ¿quién? Del semáforo. Es decir, que la tensión 3 es el mismo peso. Ahora observemos, en nuestro plano cartesiano estas fuerzas están diagonales, por lo tanto me es necesario descomponerlas en X para que me queden las horizontales y la vertical en Y. Lo mismo hago con la siguiente fuerza, tensión en X, tensión en Y. También las etiquetamos, entonces decimos tensión 2 en Y, tensión 2 en X, tensión 1 en Y, tensión 1 en X. Si observamos este triangulito vamos a conocer ya su ángulo. El ángulo es el mismo ángulo que tienen las cuerdas. Por geometría, este ángulo alterno va a ser igual al interno de la situación. Es decir, este es igual a este ángulo, vamos a decirle que este es el ángulo 1, este es el ángulo 2. Ya hecho nuestro diagrama de cuerpo libre, a partir del sistema de referencia vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Sumemos las fuerzas en X, entonces decimos, en X voy a empezar con la positiva. Tensión 1 en X menos tensión 2 en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos W igual a 0. ¿Listo? Tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en X en Y. ¿Por qué igual a 0? Porque el sistema está quieto, está en equilibrio, no hay movimiento. Siguiente paso es nuestra solución de ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Yo necesito conocer los valores de estas tensión 1 y tensión 2. Tengo dos incógnitas, dos ecuaciones. Por lo tanto, vamos a hacer y a solucionar un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a escribir aquí solución de ecuaciones. En este caso, la vamos a hacer por igualación. Entonces, ya teniéndola con igualación, ¿qué quiere decir? Para igualar, vamos a tomar una de las fuerzas de las incógnitas, la despejamos e igualamos después de despejarlas en las dos ecuaciones. Entonces, tenemos ecuación 1 y 2. De la primera ecuación, vamos a despejar la tensión 1. Tensión 1 en X va a ser igual a la tensión 2 en X. Por lo tanto, tensión 1 en X, ya para quitar esta X y mirar si es seno o coseno, observo mi diagrama, y en este caso es coseno del ángulo. Entonces, coseno del ángulo 1 es igual a tensión 2 coseno del ángulo 2. Y despejo T1. T1 va a ser igual a T2 coseno del ángulo 2 sobre coseno del ángulo 1. Ya despejé T1 en mi primera ecuación. Ahora voy a despejar T1 de mi segunda ecuación. Entonces me queda T1 en Y igual a W menos tensión 1 en Y. Quitamos las componentes, es decir, escribo a qué corresponde. Entonces T1 por seno del ángulo 1 va a ser igual al peso menos T2, seno del ángulo 2. ¿Quiero dejar T1 sola? Este seno que está multiplicando pasa a dividir. W menos T seno del ángulo 2 sobre
seno del ángulo 1. Ya despejamos la incógnita de las dos ecuaciones y ahora decimos que esta ecuación y esta t van a ser las mismas, por lo tanto igualamos. Como t1 es igual a t1, nos queda t2 coseno del ángulo 2 sobre coseno del ángulo 1 es igual a w menos t seno del ángulo 2 todo sobre seno del ángulo 1. ¿Qué puedo hacer para solucionar? Primero, aquí tengo la incógnita arriba, tengo que quitar un poquito los componentes, este cuerpo que está en división, que no lo puedo dejar ahí. Como está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar, entonces me queda t2 coseno del ángulo 2 por seno del ángulo 1 sobre coseno del ángulo 1, seno sobre coseno nos da tangente del ángulo 1. Por lo tanto, ya nos quitamos el seno de abajo. Recuerden, seno lo coloco aquí, seno sobre coseno, tangente. Es igual a w menos t seno del ángulo 1. Y ya nos queda sencillamente despejar nuestras t. Nuestra t, que en este caso las dos son t2, las dejamos a un solo lado, es decir, este que está restando lo paso a sumar. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a continuar a este lado para no equivocarme. T2 coseno del ángulo 2 tangente del ángulo 1 más T2 seno del ángulo 1 va a ser igual a W. Ahora, como T y T son iguales, entonces nos va a quedar T2 factor de ¿quién? Coseno del ángulo 2 tangente del ángulo 1 más seno del ángulo 1 igual a W. Ahora, ¿qué hacemos? Pues todo esto está multiplicando, pasa a dividir. Nos va a quedar T2 igual a W sobre coseno del ángulo 2 tangente del ángulo 1 más seno del ángulo 1. Y de esta manera solucionamos nuestra ecuación. Ya este sería el valor final. ¿Qué nos quedaría por reemplazar? 53, 37 y el peso que nos den del semáforo. Siguiente sistema. Un niño, una persona alando una caja. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la caja, que es la que nos interesa, el cuerpo que está generando el movimiento. Por lo tanto, entonces tenemos el del diagrama primero que todo y realizamos las fuerzas. La fuerza que siempre va a presentar en la tierra va a ser el peso. Luego vamos a tener la fuerza que le hace el niño, que la puedo representar aquí, aquí o aquí, no hay problema, lo importante es que sea horizontal. Tenemos la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. Y vamos a tener la fuerza normal, que es aquella que hace la superficie sobre el cuerpo. Entonces vamos a dibujarla de este otro color. Vamos a etiquetar las fuerzas. Entonces esta va a ser la fuerza aplicada, este va a ser el peso, la fuerza de fricción y la normal. Entonces decimos, ya teniendo las fuerzas totales, sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual fuerza aplicada menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. O igual a 0 dependiendo del sistema. Si la velocidad es constante, decimos que esto es igual a 0 dependiendo del sistema. Sumatoria de fuerzas en Y, normal menos W igual a 0. Por lo tanto, normal es igual a W. Ahora, ¿qué es la única solución que vamos a hacer? Vamos a solucionar la ecuación. Solución de la ecuación por sustitución. ¿Qué quiere decir por sustitución? Sencillamente que vamos a sustituir uno de los valores que nos están dando en el otro. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Por sustitución. Tengo que la normal es igual a W por R. También tengo que saber, ya sé, que la fuerza de rozamiento cualquiera es μ por normal, por lo tanto puedo reemplazarla. ¿Qué me va a quedar?
de la ecuación 1, que es la ecuación de fuerzas, fuerza de rozamiento menos fuerza de rozamiento, mu por normal es igual a masa por aceleración. Pero yo ya conozco ¿quién? La normal. Sé que la normal en este caso es igual a ¿quién? A W. Por lo tanto la sustituyo. ¿Qué quiere decir? Que me va a quedar fuerza menos mu por normal. ¿Pero quién es la normal? El peso. Va a ser igual a masa por aceleración. Y ya el problema me dirá si despejo la fuerza, despejo mu o despejo la aceleración. Así queda solucionado. Siguiente sistema. Tenemos dos cuerpitos, uno pegado al lado del otro, aplicándosele una fuerza. Entonces decimos, voy a hacer diagrama de cuerpo libre independiente para cada uno de ellos. Este va a tener peso, va a tener su respectiva normal en dirección perpendicular a la superficie, va a tener la fuerza que está aplicada, que está ahí, sencillamente la estoy dibujando aquí sobre el plano, la puedo dejar acá o la puedo dibujar. Y adicional, lo están tocando, la está tocando este cuerpo. Al tocarlo ese cuerpo va a generar una fuerza normal, la voy a dibujar sobre el cuerpo para que no se me olvide. Este cuerpo le está haciendo una fuerza en este sentido. Por lo tanto decimos, va a tener peso normal, 1, peso 1, la fuerza aplicada y para este lado va a tener la normal que le hace la 2 sobre la 1. Ahora observo las fuerzas sobre el segundo bloque. Vamos a tener respectivo peso 2, la normal 2, vamos a tener la fuerza que está generando el contacto. Entonces, esta pared le está haciendo una fuerza ¿para dónde? Para este lado. Entonces, si queremos la dibujamos al ladito para recordar que estas dos fuerzas son un par de fuerzas de acción y reacción. Esta va a ser la fuerza que le hace la 1 a la 2, la normal, la de la pared de contacto. Normal 2 y peso 2. Obviamente en este sistema mu va a ser igual a 0. No estamos teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento, porque si no iría en sentido contrario. Después de haber hecho nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Para el primer cuerpo, sumatoria de fuerzas en X igual fuerza aplicada menos normal 2, 1 igual a masa 1 por aceleración. Sumatoria de fuerzas en Y, normal 1 menos W1 igual a 0. Para el segundo cuerpo, sumatoria de fuerzas en Y serían en X, vamos a hacer para seguirlo en orden, primero en X, después en Y. Normal 2, 1 e igual a masa 2 por aceleración, sumatoria de fuerzas en Y, normal 2 menos W, 2 igual a 0. De estas dos determino que la normal es igual al peso. ¿Y aquí qué podemos hacer? Vamos a solucionar el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿cuáles son? Aceleración y las normales. Pero nos damos cuenta que estas normales tienen igual valor pero van en sentido contrario. Por lo tanto voy a solucionar nuestra ecuación por eliminación. Entonces, ¿en qué consiste solucionar por eliminación? Sencillamente lo que vamos a hacer es sumar las dos ecuaciones. Entonces, sumamos estas dos ecuaciones. ¿Cómo así sumarlas? Mirad qué nos queda. Fuerza más nada, pues me va a dar fuerza normal. Acá, esta normal y esta normal dijimos que son iguales, me va a dar 0. Por lo tanto, esto me va a quedar igual a masa 1 más masa 2 por todo, como es la misma aceleración, pues se va a factorizar. Y esta es la solución del sistema. Aquí me pueden determinar la fuerza o pedir la aceleración del sistema.